pues ya estamos de regreso por acá. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos los que ya se acaba de integrar aquí nuestro queridísimo amigo Roger Alarcón, que no sé si está viendo en el video. Roger Alarcón también, o ya más bien sacó a Filo de la Yata y ya no se ve en el video. No sé cómo está puesta la cámara, pero se me hace que ya sacaron a Filo. Pero bueno, muy buenas noches, mi querido Roger, ¿cómo estás? A ver, me hago para acá. Oye, tampoco me empujes tanto. Bueno, ahora sí me ¿Estás en el 4? Ahora sí estoy en el 4, Ahora sí sirve el micrófono. Ahora sí sirve. ¿Cómo estás, mi querido Roger? Hola, muy buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todo el auditorio que nos escucha en Extra Internacional. Roger, veo que no puedes hacer dos cosas al mismo tiempo. Hay que bajar eso porque quiero ver que... no, ahí no, más abajo. Bueno, es que mi querido Roger casi no está acostumbrado a estar manejando esa parte de ahí, pero bueno, ahí está. Ahí sí se ve Filo. Sí se ve Filo. Sí, ok, y ahora dice que se produjo un error. Bueno, está bien. Muy buenas noches. Muy bueno, pues tenemos... Me quedé a la mitad. O sea, muy buenas noches a todo el auditorio de Extra Radio 1 que nos escuchan por internet. Y bueno, a todos los que nos ven en Facebook Live, hola, ¿cómo están? Como se podrán dando cuenta, estamos intercambiando posiciones el día de hoy porque Orte no está, pero le mandamos un fuerte saludo a Orte. Y que seguramente nos está escuchando Orte. Así es, nos está escuchando. Y bueno, pues, ¿sabes qué es lo curioso? Mi queridísima Orte, que el día de hoy no está por aquí, le encanta dar instrucciones. Y bueno, ya mandó no sé cuántos mensajes por el celular, ¿no? Diciendo, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Sabemos. Pero bueno, lo importante es recordarles a todos ustedes que el día de hoy vamos a hacer el sorteo del mes. Y es muy sencillo participar. Bueno, era muy sencillo participar. Lo único que tenían que hacer era etiquetarse en la foto de portada. Pero si no lo hicieron, no hay ningún problema. Pues no hay ningún problema. Porque cada mes tenemos un sorteo en el cual ustedes pueden participar. Y es muy sencillo hacerlo. En la foto de portada de Facebook de Hecho en México desde Londres, Inglaterra, lo único que tienen que hacer es etiquetarse. Y bueno, pues automáticamente participarán en el sorteo que se llevará a cabo el último lunes de mes, donde ustedes se podrán hacer acreedores al regalo. No sé qué está haciendo mi querido Roger, pero está monitoreando si está funcionando o qué pasó. Sí, lo que pasa es que está funcionando. Sí. Okay. Ok, Roger, tenemos gente que nos está mandando saludos. Sí, bueno, dice Jim Escobar, saludos Enrique, a Alejandra Castillo, la música sigue y sigue. Y bueno, también tenemos a María Garino. Buenas noches, saludos desde Arizona. Un saludo para Arizona para María Garino. ¿Quién más nos está viendo por ahí? Alfredo Pérez está ahí, pero dale para abajo, mijo. Y luego de este lado tenemos... O sea, ¿te complica más la computadora que el celular? ¿O no, lo que pasa es que ya ves que esto de la computadora a veces nos da se juega con nosotros. Un saludo a Jimmy Escobar, Said Viera manda un saludo muy saludos. Muy efusivo, saludos para ti también, gracias. A Blanca Magaña, que es una fiel que siempre nos está escuchando. Allá por Brighton, ¿no? Allá por Brighton, saludos a Brighton. Y bueno, hasta ahorita. ¿Qué más tenemos? Ya los teníamos. Ya tenemos a Elsa Hesselbach. Es la mamá de nuestro queridísimo amigo Vicente Salas. De nuestro señor. Y bueno, tenemos de invitado a nuestro querido amigo Filo de la Yata. ¿Qué tal, Filo? ¿Cómo estás? Hola, bien, una vez más, un gusto estar aquí. A ver, Filo, platícanos un poquito para que la gente sepa. Digo, algunas de las personas ya te conocen, ya saben quién eres. Algunas de las personas ya te han visto anteriormente aquí en los programas. Y bueno, algunos de nosotros te hemos visto no solo en los programas, te vemos en todos lados, andas metido, ¿no? Sí. Pero bueno, platícanos un poquito, Filo, ¿qué haces? ¿Tú qué haces aquí en Londres? Bueno, pues yo... bueno, no en Londres. Bueno, en Cambridge. Sí, en el Reino Unido en general. Pues yo soy un escritor y tengo una editorial que se enfoca en libros para niños y jóvenes. Pero estamos aquí basados en Cambridge y en el Reino Unido. Y estamos especializados para brindar libros infantiles y juveniles en español mexicano para todos nuestros amigos mexicanos y latinos y personas interesadas en aprender más sobre nuestra cultura mexicana y sobre la lengua española hablada en México. Ahora tienes 3 libros, ¿no? Sí, ya son 5. Ya son 5. Me quedé en 3, bueno, ok, ya son 5. ¿Cuáles son estos libros? Y cuéntanos un poquitito de ellos, ¿de qué se tratan? Bueno, son diferentes. Por ejemplo, este es el más reciente, que se llama Kid Maquinita y el Bagales de Farmacia. Ok, a ver, Kid Maquinita y el Bagales de Farmacia. Uy, pero esto como que me recuerda a mi infancia, ¿no? Sí, es que se inspira, de hecho,
En México teníamos un dicho que cuando eras muy bueno en las maquinitas de los años 80, 90, eras un vago de farmacia, porque usualmente estaban en las farmacias, ¿no? Que eran estas arcade, ¿no? Las Arcadia, sí, ¿no? Sí, las arcades, las maquinitas. Sí, maquinitas. En español, ¿no? Ajá, las maquinitas, sí. Tal cual, ¿no? Arcades, que ibas, comprabas la ficha, ajá, ¿no? Que te costaba. No, la verdad es que te mandaban por las tortillas y te quedabas en la farmacia 3 horas. A ver, sí. Sí, y el cambio nunca regresaba. Y el cambio nunca regresaba porque te lo gastabas todo el maquillaje. Y siempre había unos que les decían vagos de farmacia, que eran los que decían como te paso el nivel, chavo, o algo así. Y que ponían los 50 centavos o la fichita que daban antes. Que era la reta, ¿no? Ajá, luego, era ¿no? la reta. Era la reta, ¿no? A ver quién seguía. Sí, ¿no? sobre todo en juegos de pelea y así. Sí, era como la fila, ¿no? Ajá. Te formabas diciendo, ahí está mi ficha, ¿no? Y había uno y la dejaba siempre la ficha, pero había uno que decía siempre como te paso el nivel y se dedicaba a jugar gratuitamente con el dinero de los otros. Y a esos le decían vago de farmacia. ¿Te tocaron a ti las maquinitas? Sí, a mí sí me tocaron mucho. Porque era sí, como lo dices, era muy tradicional, Sí, ¿no? no, Independientemente de que estaba el Nintendo y todos estos juegos, el Sega, no había como las maquinitas de el arcade, ¿no? Ir ahí a jugar con el joystick y demás, ¿no? No, y en los 90 fue la época de oro de eso, con los juegos de pelea, así Street Fighter, ¿no? por ejemplo, sí. Y todos los que eran como Captain Commando, todos estos jueguitos. Y era importante eso, entonces siempre había un vago de farmacia. Entonces el libro lo que trata es de un niño que se llama, que es el Kid Maquinita, le dicen, porque desde niño aprendió a jugar videojuegos. Y tienen sus papás una tortaledería, que es una mezcla de una tortería con una heladería, porque no sabían qué poner. Ok, entonces venden de las dos cosas. Sí, y ahí tenían unas maquinitas. Entonces él crece y a los 12 años se da cuenta de que hay un grupo clandestino de vagos de farmacia que son como jugadores de videojuegos profesionales y él quiere ser parte de ellos. Entonces es como la aventura para tratar de ganarle a todos los vagos de farmacia, para llegar al Vagales de farmacia, que es el líder de todos los... Es así como el estatus más alto que se puede encontrar. Es el rey de los vagos de farmacia. Entonces, okay. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el título? Kid Maquinita y el Vagales de farmacia. Fíjate que yo tenía varios amigos que efectivamente saliendo de la secundaria, digo, a mí los 90s me tocaron la secundaria. Ajá. Y pues saliendo de la secundaria, híjole, ahí estaban, y efectivamente todo lo que dice, y sí estaba siempre los que nunca quitabas de ahí, ¿no? Sí, los que siempre todo el mundo retaba y demás. Y ellos se quedaban y estaban ahí 3 horas o lo que fuera, ¿no? Sí, lo que fuera. Y hasta eso no gastaban mucho. No, porque siempre así hacían la reta y siempre le ganaban a todos. O le decían que le pasaba el nivel al otro y entonces seguían jugando gratuitamente, sí. Que era algo muy interesante porque, bueno, ¿tú eres de la Ciudad de México, no? Sí. ¿Sí? Ok, había un lugar, yo me acuerdo que se llamaba el Chispas. Sí, ¿no? El Chispas era como el Edén para todos los jugadores de maquinitas, ¿no? Yo también lo conocí. Porque era un lugar donde había, pues, era un salón lleno de maquinitas, ¿no? Había de estos como simuladores en su momento, ¿no? Que te sentabas y era un carrito y lo manejabas, etcétera. Y era un paraíso que estaba ahí en Plaza Universidad. Ajá, ¿no? Plaza Universidad creo que era el Edén y todos queríamos ir ahí, sí, ¿no? allá por Coyoacán, sí. Sí, era una fantasía ir, y yo me acuerdo que llegué a ir como 2 o 3 veces el día de mi cumpleaños, pues, etcétera. Sí. Sí, era la maravilla. Sí, y es por eso, este es un homenaje en sí a esos tiempos, ¿no? Que eran la época de oro de las maquinitas en México, ¿no? Sí, entonces trata así de eso básicamente. Se desarrolla en la República de Cuapa, es inspirado en Cuapa, pero en realidad tiene todo el folclore mexicano y todo el imaginario, ¿no? Oye, ¿y qué otros están entonces? Dices que ya son 5, hay otro nuevo también. El Cuitlacalicuentos está ¿El ahí qué? También, Cuitlacalicuentos. 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 Que viene de Cuitlacali, que significa excusado en náhuatl. Okay. Y son cuentos cortos, que son inspirados. Ok, muy bien. Y... O sea, cuando tienes poco tiempo. Ajá, y los quieres leer rápido, son cuentos cortos. Tiene 26 cuentos cortos que puedes leer rápidamente a la hora de ir al baño. Ok. Y que tienen que ver con ir al baño, pero a la vez son historias cortas que tienen que ver con México. Oye, muy bien, eso está sensacional. Sí, y ese ya va un paso más allá porque ya está disponible en digital y en audio, pero es para que todos los amigos de donde estén, literalmente lo pueden o escuchar o leer
ya en más de 10 países. ¿Esto en dónde lo pueden conseguir, estos libros? ¿Dónde los pueden conseguir? Estos en Amazon UK ahorita ya están. ¿Cómo los buscan? O sea, si una persona quiere buscarlos, o cómo lo googlean para que sea rápido el que lo puedan encontrar. En nuestro website de Cuapa & Co, o sea, cuapa.co, están todos los detalles, o poniendo nada más Kid Maquinita, el Bagales de Farmacia. Este está en formato digital ya en Amazon, en Porrúa, en Gandhi. Ah, wow. En Kobo. O sea que todas las personas que están en México lo pueden ya lo pueden adquirir en digital. Es que sí, queríamos acelerar el proceso. Entonces por ejemplo, está así, acá en Inglaterra está en formato de papel. Pronto estará en México en formato de papel también. Pero por lo mientras ya está en digital o en cualquier servicio de streaming de música está la versión de audio, literalmente cualquiera casi. ¿Estos para qué edades es recomendable estos libros que tienes aquí? Por ejemplo, el de Kid Maquinita, sí lo disfrutan como a partir de 10 años, de 10 a 12, 14, pero puede ser para toda la familia. O sea, los fanáticos, por ejemplo, ahora sí que los veteranos que nos tocó vivirlo, pues es como para recordar. Mucha risa porque van a recordar todo. En realidad es para toda la familia y los niños que hoy día juegan, pues van a ver una perspectiva diferente de cómo eran los videojuegos hace muchos años. Sí, ¿no? y van a identificarse porque han crecido ya con los videojuegos y van a ver cómo sus papás jugaban y cómo era esa idiosincrasia de ir a las maquinitas y de veras jugar. Pero es básicamente eso, es un homenaje a los videojuegos. ¿Y eras bueno para las maquinitas? Sí, de hecho, no, ¿Sí? pues hasta tú eras el Bagales de Farmacia. No, pero ¿cómo dijiste? El mayor. El Bagales de Farmacia. Ese es el Bagales. Sí, o sea, ese era el título, el mayor. El rey el de la colonia, el que siempre era el que se la pasaba todo el tiempo ahí. Sí, el que no sacaban de ahí. Sí, no, yo hasta de hecho mi licenciatura es de diseño de videojuegos y todo. Sí, o sea, que te quedaste en eso. Te encantó y dijiste, esto es lo mío. Era parte de mi vida. Oye, ¿y cuál era tu juego favorito? Mi juego favorito es el Final Fantasy X. Ok. Muy buen juego. Y Final Fantasy X, o sea, que lo bueno es que es Final, ¿no? Sí, es Final, ya van en el 10, ¿no? Ya van como en el 16. ¿Y tú, Roger, eras bueno para las maquinitas? Claro. Sí. Yo la verdad no. Yo no era bueno. Yo el que jugaba mucho, ¿sabes cuál era? A mí me gustaba más que, bueno, sí son de peleas, pero había uno que se llama Samurai Shodown. Pues era de espadas, peleas, claro, sí. Que era más así como más entre la astucia que tuvieras para pelear que solamente tirar golpes. Entonces por eso me gustaba mucho. Sí. No, fíjate que a mí me gustaba, antes de Street Fighter existió Double Dragon. Sí. ¿No? Sí, Double Dragon 1 y 2. Buenísimo, ¿no? el 2. Ese, pues también eran estos juegos de peleas que, bueno, pues eran interesantes. Sí. Me tocó ese, ¿no? Aquí el comentario dice el chef Marco Cuervo, dice que Pac-Man. Que le tocó Pac-Man. Bueno, pues ese también es bueno, sí, es de los 70s, pero es muy bueno, 70s, 80s. No, bueno, pues entonces Pac-Man sí, pero ¿te acuerdas que de hecho Pac-Man también existía en reloj? Sí, ¿no? Fue de los primeros videojuegos que salió Casio. Sí. O sea, empezó a sacar estos relojes que tenían juegos. Yo tenía uno de esos también, pero esto va a haber sido 1984 o una cosa así, o sea. Sí estamos hablando ya de unos cuantos añitos. Sí. Pero bueno, no, yo la verdad sí era malón y fue el Double Dragon, que era el que sí me gustaba y todo. Pero ahora sí que yo lo hacía por diversión, porque no me quedaba de otra que divertirme, porque la verdad me sacaban rápido y me mataban fácilmente, ¿no? Pero bueno, traes más información ahorita, Filo. Ahorita nos vas a dar, vamos a un corte musical. Vamos a ver qué música nos escogió aquí nuestro queridísimo Roger Alarcón. Bueno. Pero ya terminó el momento infantil, entonces ahora vamos a ver qué. Antes, bueno, para terminar el momento infantil, bueno, ahora que se está estrenando la película de Coco, entonces qué maravilla. Ahí vamos a escuchar algo del soundtrack. Ok, entonces, venga, mi querido Roger, dele pues. ¿Ya? Ok, bueno, si se podrán dar cuenta, tuvimos por ahí una falla técnica. Ya está, Roger, ahora sí. Venga pues.
Bueno, pues ya estamos por acá de regreso. Muy buenas noches. Esto ya hay que bajarle acá. Disculpen aquí que tuvimos unos pequeños. No. Eso es imperdonable, mi queridísimo Roger. Disculparán ustedes que nuestro DJ el día de hoy, bueno, pues no sé qué le pasó a Roger. Yo creo que viene un poco desvelado, tomado, no sé. Pero bueno, anda brincando todas las canciones. Se le está olvidando el ponerle el play o el mute. Y luego también el señor Enrique Gelista se le traban los controles. Necesitamos unas clases. No, es que ¿sabes cuál es el problema, Roger? Que estoy aquí y allá. ¿Y qué pasa, Roger? No, ok, ya. Pero bueno. No, estábamos platicando y bueno, el auditorio que nos está escuchando y que nos está viendo en Facebook, que nos manden algunas recomendaciones de canciones de Día de Muertos o canciones que se escuchan en español en el Día de Muertos, que no es fácil. Que no es fácil, según dice Roger, sí, pero yo digo que hay muchas canciones pero que nos diga el auditorio y demás que sí hay relacionadas con muertes, sí, pero o sea que sean que las escuches en este Día de Muertos en español. Hay pocas y por eso pusimos aquí los cazafantasmas de fondo musical, los cazafantasmas de fondo musical. Y bueno, oye, pero a ver, estamos a día 30 de octubre y bueno, pues tenemos celebraciones próximas. Tenemos una celebración el día de mañana, se celebra Halloween, ¿no? Claro. Es una celebración, a fin de cuentas no es una celebración mexicana, pero sí es una celebración que se lleva a cabo aquí en el Reino Unido, ¿no? A fin de cuentas hay fiestas, hay todo lo relacionado con pues esta noche de brujas, ¿no? Y el fin de semana, al parecer, hubo varios eventos, ¿no? Sí, hubo varios eventos. Por ejemplo, hubo en las bóvedas en Waterloo, debajo de la estación de Waterloo, hubo una serie de eventos y de temáticos, ¿no? Así como de vampiros y de toda clase de performance abajo. Estuvo muy padre, por cierto. Ok, muy bien. Y bueno, pues el día 1 y 2 se celebra, bueno, pues el Día de Todos los Santos y el Día de los fieles difuntos y ¿qué es? Los fieles difuntos y el Día de Muertos, ¿o qué es? Sí, no sé, ya se me olvidó. Y luego me critica a mí que se me olvida, Bueno, se me olvidó, perdón. Pero puso nervioso. El 1 y 2 me puse nervioso. No me puse nervioso, la verdad se me olvidó. El 1 es cuando se celebran los adultos y el 2 los niños. ¿O es al revés? Al revés. Primero los niños y después los adultos. Okay, bueno. Sí. El 2 es el de los adultos. Todos los santos y los fieles difuntos, ¿no? Es así. ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues se celebra y México tiene una representación muy importante aquí en el Reino Unido. Cabe destacar que el fin de semana pasado, el día viernes, salió un reportaje en el periódico, en Living in Standard, ¿no? En el cual mencionaban precisamente la tendencia que existe a el Día de la Muerte, o el Day of the Dead, o el Día de Muertos, que sería la traducción más exacta al Día de Muertos, donde, bueno, pues allí precisamente preguntaban cómo se iban a disfrazar las personas para estas fechas, y bueno, pues el 20% decían aproximadamente que se iban a disfrazar como catrines o catrinas, lo cual quiere decir que hay una tendencia muy alta a el Día de Muertos, y de hecho está robando mucho lugar, les gusta la tradición, a diferencia del Halloween, ¿no? Sí, claro. También otra de las cosas que he notado también y lo he visto mucho en Twitter, por ejemplo, centros comerciales como Asda, también se anuncian en el periódico y ahora anuncian todos sus todos los productos que tienen para vender y se refieren como catrinas, entonces o calaveras, ¿no? Sí. Y luego también ayer que estuve en la Comic Con, en la MCM Comic Con, que se celebra 2 veces al año, fue algo increíble ver catrinas y ver este imagen del esqueleto con el sombrero muy que hizo famoso James Bond. Y es algo increíble, ¿no? O por ejemplo, vas pasando por alguna estación y ya ves la imagen de una catrina en las vitrinas. Es algo increíble. Sí, y yo creo que es algo muy, la verdad, para nosotros los mexicanos es algo muy satisfactorio. Y bueno, relacionado con eso, nuestro queridísimo amigo Filo de la Yata trae información relativa a estas festividades. Sí, por cierto, sí, a propósito de festejos, este fin de semana, el sábado, tenemos la fiesta mexicana en Cambridge, que es 100%, bueno, es organizada por la Sociedad Mexicana de Estudiantes de Cambridge, junto con toda la sociedad mexicana que está en Cambridge, y nos están ayudando, que es parte de la campaña Rise México. ¿Qué es la campaña Rise México? La campaña Rise México es es el conjunto de esfuerzos de todos los estudiantes mexicanos en el Reino Unido,
que estamos tratando de hecho ya se recaudaron más de 13,000 pounds en esta campaña, y ha sido con el esfuerzo de todas las universidades y la Sociedad Mexicana de Estudiantes, que han estado haciendo eventos y generando mucho ruido acerca de ellos. Que de hecho en general ahí mi querido Roger está metiendo el sonido. Ok, muchas gracias. Que ahí una de las cosas que es importante resaltar, que esta iniciativa Rise México, que nace por parte de las universidades, bueno, pues en realidad hoy día se está tomando por toda la comunidad mexicana aquí en Reino Unido como una bandera, precisamente para que todos trabajemos en conjunto para las diferentes organizaciones a las que se puede donar, pero como comunidad mexicana trabajar todos con el símbolo de Rise México, para que sea una bandera de demostrar de que, bueno, pues todos estamos apoyando, y que los ingresos que se recauden para muchos de estos eventos, bueno, pues irán destinados con el fin de poder obtener mayores recursos. Diferentes asociaciones, y sí, de hecho, aunque haya comenzado como solo los estudiantes, en realidad es toda la comunidad mexicana aquí en el Reino Unido. Eso es lo que nos ha gustado mucho, que ha habido muy buena respuesta por parte. Y nuestro evento del sábado es una fiesta mexicana para celebrar precisamente esto, y que todas las ganancias se van a ir para Rise México completamente. Y es una celebración que vamos a hacer en la Universidad de Cambridge. Entonces, para todos nuestros amigos de Cambridge, ¿a qué hora va a ser esto? Va a ser a partir de las 7 de la noche. ¿En dónde? Y va a ser en el Cambridge University Society Union, que es un lugar para eventos de la sociedad. Va a ser en la parte de los Graduates Union. Ok, y esto tiene un valor, o sea, la entrada va a costar 4 pounds. No, muy barata. Y vamos a tener tequila, vamos a tener chelas, vamos a tener música en vivo. De hecho, hay un grupo que se va a unir. Va a haber música mexicana también, y vamos a estar ahí, a todos los invitamos para apoyarnos para esta causa. Esto es el día sábado. Esto es el día sábado. Y el día domingo hay otro evento. Sí, el domingo tenemos este evento que es la Kermés, que básicamente también es el conjunto de todos los interesados en México. Están haciendo platillos en Darwin College. Como va a haber tacos al pastor, va a haber postres, va a haber enchiladas, va a haber pan de muerto, va a haber molletes, mole, va a haber, lo cual está muy bien. Y ¿Tú qué vas a preparar, Filo? No, yo estoy ayudando con todo. Yo no voy a estar preparando, pero voy a estar ayudando. Pero yo les recomiendo mucho el mole, y los tacos al pastor van a estar muy buenos. Y entonces esto es, o sea, el sábado entonces va a ser a las 7 de la noche, 4 libras la entrada, y el sábado y al día siguiente para festejar de 4 a 8 de la noche en el Darwin College. Y tiene un costo de 5 libras. Tiene un costo de 5 libras, y va a haber tokens para la comida, y va a haber aguas frescas, va a haber de todo. Va a estar muy interesante, y están trabajando muchísimo todas las personas para que los platillos salgan excelente. Y nos está apoyando Mex Grocer, nos está apoyando Cool Chile Company, Nana México, y entonces todos ellos nos están ayudando para que podamos, con todo lo recaudado, poder ayudar a Rise México, que es lo importante. Pues genial, pues entonces ya saben todos nuestros amigos que se encuentran allá en Cambridge, o que se encuentran aquí en Londres, digo, no está, a fin de cuentas no está muy lejos, es una hora, ¿no?, de camino aproximadamente. En 50 minutos ya están allá. Entonces, bueno, pues que se animen a acudir el día 4 en la noche, que empieza a las 7 de la noche, o el día domingo desde las... ¿qué? Desde las 4. Desde las 4 en el Darwin College. En el Darwin College, entonces desde las 4 de la tarde el día domingo. Y bueno, pues todo esto tiene como objetivo también ayudar a todas las personas que fueron afectadas por el terremoto. Porque bueno, pues acá la comunidad mexicana en el Reino Unido, bueno, pues estamos muy comprometidos con eso, y bueno, pues queremos ayudarlos. Tenemos comentarios, mi querido Roger. Sí, tenemos comentarios. De Jania Cárdenas me dice: sí, hay muchas canciones de Día de Muertos. Bueno, que nos diga una, por favor. Y mexicanos en español. El chef Marco Cuervo dice: calaveras y diablitos para los fabulosos Cadillacs. Ok, ahorita la buscamos. Okay. Muy bien. También está, saludos a Silvia Elizabeth Pérez, que se acaba de unir en Facebook. Saludos. Lili Martínez, Fabulosos Cadillacs también. Ella dijo Fabulosos Cadillacs. Saludos a nuestro amigo Jones Jaramillo, que nos está viendo. Saludos a nuestro amigo Jones Jaramillo. Y Becky Bentley dice: saludos a Roger y Enrique en cabina, muchas gracias. Gracias. ¿Qué más dice ahí? Y bueno, por ahí dice que por favor que les pide una oración para su esposo Ian, ya que lo van a operar de la columna vertebral. Caray, bueno, jueves 2 de noviembre.
Bueno, pues pues muchas oraciones para ella, ¿no? Claro que sí, y mucha suerte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Saludos, chicos, dice Jones Jaramillo. Roger, ¿qué pasó? Ahí tenemos más. Aquí Jania Cárdenas dice, ¿qué dice Jania? Estaba diciendo acerca de que sí hay muchas canciones tradicionales, entonces yo le estaba diciendo que nos diga una. O sea, le estás discutiendo. Le estás discutiendo a Jania, como diciendo, ok, que no te regañen, pero que no me regañen, pero que me digan cuál, ¿no? Bueno, pues entonces, Filo, ¿algo más que quieras compartir con nosotros? Pues están súper invitados, ojalá nos puedan venir a visitar. Cambridge es un lugar muy bonito y estamos todos los mexicanos haciendo todo el esfuerzo para poder apoyar a nuestros hermanos allá en México, y espero que nos puedan acompañar para ello. Y pues muchas gracias por escucharnos. No, pues gracias a ti por venir aquí, y bueno, pues ahora sí que muchas gracias. ¿Te regresas a Cambridge? Sí. Ok, sí, bueno. Ahorita va mi tren para allá. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Y bueno, pues no olviden de todas maneras los libros de Filo de la Yeta, lo pueden encontrar como coapa.co. Ahí pueden encontrar para todos nuestros amigos, no solamente los que están aquí en el Reino Unido, sino también para nuestros amigos de México. Lo pueden encontrar en Librerías Gandhi. ¿En dónde más? En Porrúa, y en Amazon México también. Ahí está el formato digital y es súper fácil de bajar, y ahí está para todos. Y la verdad son libros que tienen una lectura muy sencilla, la letra bastante grande para que pueda ser que no estés ahí como matándote los ojos, ¿no? Sí, y prácticos de traer. Y sobre todo para la gente que está aquí en el Reino Unido y que tienen hijos, los ayuda mucho a que se conecten con la cultura mexicana y que aprendan un poco más de las tradiciones, de por qué decimos ciertas cosas, ¿no? Es un poco integrarlos hacia los dichos que tenemos, y bueno, pues tener un poco de antecedentes sobre de qué se trata nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y bueno, Filo, pues muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos, y los esperamos en Cambridge. Claro que sí, ahí estaremos. ¿Tenemos más música, mi querido Roger? Claro que sí. Bueno, pues entonces vamos con más música. Bueno, pues muchas felicidades a todos los que cumplieron años, aniversarios y demás, como nuestro amigo Vicente Salas y su esposa Patti. Pero también tenemos muchos cumpleaños, y tenemos a alguien que nos va a decir qué cumpleaños tuvimos en esta semana, o vamos a tener en esta semana. ¿Me escucha por ahí? La persona que tenemos. Claro que sí. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, mi querida Orte. ¿Tú cómo estás? Hola, Orte. Muchas gracias. Oye, pues antes que nada una disculpa porque no pude llegar. Estuve ayudando a una persona por acá en el hospital, pero ya estamos en casita, todo bien, adolorido, pero yo todo bien, pero él está un poquito mal. Pero ya no alcancé a llegar al programa, pero pues déjame decirte, no sé si puedes poner de fondo la canción de los cumpleaños para que se escuchen un poquito, porque tenemos muchos amigos que cumplieron años, así como nuestro amigo Antonio Torres Davis, es hijo de nuestra amiga Becky Davis, Alan de la Rosa, a mi sobrina Irlanda Solís, también le deseamos un feliz cumpleaños. A nuestra amiga de Ecuador, Yolanda Lizano, muchas felicidades a ella, que haya cumplido muchos más. También nuestra amiga Sonia Lua Méndez en Ciudad Neza está de cumpleaños hoy. ¿A quién más? A nuestra amiga Araceli Maldonado, que cumpleaños mañana, va a estar celebrando ella, que por cierto es unos panes muy ricos, y ahorita está haciendo pan de muerto también, así es que chequen su página de Sweet Nibbles. Nuestro amigo Rodrigo Alarcón García, que creo que ya sabía nuestro amigo Roger, ¿verdad? Que ya cumple años también. Mañana está de cumpleaños Rodrigo Alarcón, muchas felicidades para él. Nuestra amiga Adriana Valadez, muchas felicidades a Adriana, que mañana está de cumpleaños ella. Juan Lazalde Lavín también, muchas felicidades. A Romeo Orlando de Jesús Literas, Romeo Ramos, muchas felicidades. ¿Quién más tenemos? Tenemos muchos cumpleaños hoy. Natasha Culinan, muchas felicidades a ella, que las cumpla muchos feliz. George Estrada Calderón, muchas felicidades a él, que cumpla muchos años más. A Eric Parada también le deseamos un feliz cumpleaños hasta Chihuahua, que los cumpla bien, feliz y no se emborrache. Rufino Vergara Carvajal también le deseamos un feliz cumpleaños este 5 de noviembre. Y bueno, son muchos amigos. A nuestro amigo de Venezuela, Jonathan Lucani, también está de cumpleaños este fin de semana. Y pues esos son los cumpleañeros. Y como habías mencionado, tenemos los aniversarios, como nuestro amigo Vicente Salas, que está de aniversario, muchas felicidades a él, y a nuestra amiga Ana Martín, que también está cumpliendo años de casada.
¿Cómo ves todos esos cumpleaños y esas celebraciones? Pues aquí les estamos poniendo un poquito el vals como para que lo pasen a bailar a la pista. Claro que sí. Y muchas felicidades a nuestro amigo Eduardo, que azteca en España, que también este fin de semana se casó. Así es, se nos Se casó matrimonió. Matrimonio, bueno, ya entró al club de los casados. Muchas felicidades a él, que la haya pasado muy muy bien. Parece que la pasó excelente con todos sus amigos. Oye, y hablando de celebraciones también, pues como nos contó nuestro amigo Filo de la Yata, pues hay muchas celebraciones fuera de Londres, pero también aquí en Londres tenemos celebraciones para este fin de semana, bueno, empezando ya de ya. Por ejemplo, tenemos ya el Festival del Mole y Día de Muertos en el Mestizo, que empezó ayer incluso. Pueden ir a probar diferentes moles ahí y claro, ver el altar de muertos que han puesto no solamente en el restaurante, pero también en la tienda del Mestizo. Muy bonitos los altares. Y mañana, el jueves, tendrán la noche de tacos con el baile de Catrina, se podría decir, donde van a estar pintando caras también y pues bueno, va a haber premio al mejor disfraz de Catrinas. Tenemos también el miércoles en el Instituto Cervantes va a haber una celebración del Día de Muertos para los que quieran asistir. Este es de las 7 de la noche en el Instituto Cervantes en Manchester, este es en Manchester. Tenemos también en Oaxaca, que nuestra amiga Paola Peregriño nos va a contar del Día de Oaxaca, el Día de Muertos de Oaxaca en The Falls, así es que de eso no les voy a contar yo nada, porque ella les va a contar. Pero también tenemos al Día de Muertos de Lupita, que se va a celebrar el viernes 3 de noviembre, de las 7 de la noche en Lupita East, cerca de East Aldgate, donde ya sabremos más. Aldgate, ajá. Aldgate Aldgate. Aldgate East, ¿no? Aldgate East. Sí. Ajá, ahí en Lupita East, este es el viernes 3 de noviembre, van a tener también premios para gente que les va a pintar las caras. Ya pusieron su altar, que por cierto Marco Cuervo ya nos puso fotos de su altar que ya pusieron, así es que todavía hay tickets, entradas disponibles. Pueden pasar a eventbrite.co.uk para comprar sus entradas para Lupita, y pues con su entrada de 20 libras incluye bebida, ya sea 2 cócteles o cerveza, y bueno, va a haber ¿cómo se llama? Las calaveritas de azúcar también. Así es que al rato les diremos quién se ganó esas entradas para ir a Lupita. Así es. Oye, Orte, de hecho, aquí mi querido asistente Roger, pues tiene por ahí algunas fallas y no me ha sacado los nombres que le pedí de hace rato, pero bueno, ahorita sacamos los nombres. Claro que sí. Nuestra amiga Paola Peregriño nos va a leer las calaveritas que nos enviaron nuestros amigos, que pusieron ahí en la foto del evento del Día de Muertos de Oaxaca, para que vean qué buenas calaveritas literarias pusieron nuestros amigos. Y pues bueno, todo esto va a estar el sábado también, el sábado 4 de noviembre va a haber un paseo de Catrinas y Catrines. Este va a ser el 5º paseo tradicional, que empieza desde el Royal Festival Hall, nada como el desfile que se hizo en México, ¿verdad? Pero algo más pequeño, más entre amigos. Todos los que quieran venir a participar, pues ya vamos a poner la información en las páginas de Facebook. Este es el 4 de noviembre, empieza a la 1 de la tarde, pueden llegar un poquito antes para que se maquillen, se arreglen, se vistan y pues empezar ese paseo ahí por las calles de Londres, que es muy divertido, la verdad, y se llega a un punto donde luego pues se leen calaveritas también, tomarse fotos en diferentes puntos de la caminata, del paseo. Así es que los que quieran asistir, este es un evento gratuito, se visten con los mejores galas y maquillarse como Catrín o Catrina. Así es que ya saben, este sábado también. Oye, ¿y no va a haber ahí quien maquille? ¿Orte? Lamentablemente no, pero si hay alguien que pueda ir a maquillar, pues ya sabe. Sería bueno si alguien de la comunidad, se tiene la disponibilidad para ir, porque ¿sí? Algunos somos bastante malos para maquillarnos de Catrina o de Catrina, pero pues nos podemos llevar alguna de estas. Exactamente, termina uno pareciendo panda, ¿no? O nada más ahí todo empanizado parece con los ojos morados, ¿no? Como si lo hubieran golpeado.
Entonces, bueno, si hay alguien que nos pueda ayudar dentro de la comunidad, que yo sé que hay muchísimas personas ahí que se dedican al maquillaje, bueno, pues sería sumamente interesante que pudieran asistir ese día. ¿Qué tienes ahí, Roger? ¿Estás leyendo algo o qué es? Estás tomando. Más, Dime. Antes de terminar, mi querido Enrique, para recordarle a los amigos, pues también el 5 de noviembre aquí en Londres se celebra lo que es el Guy Fawkes Day, que son los, como quien dice, el único día permitido para hacer fuegos pirotécnicos. Y que esto pues va a ser el domingo 5 de noviembre para que la gente pues busquen en su localidad más cercana. Los municipios normalmente hacen un despliegue de fuegos pirotécnicos y pues pueden ir a asistir. Sé que hay uno muy grande en Alexandra Palace, en Battersea luego hacen otro, en Victoria Park han hecho otro, en diferentes puntos de la ciudad hacen estos fuegos pirotécnicos y esto va a ser el domingo 5 de noviembre. También el 7 de noviembre ya se prenden las luces de Navidad en Oxford Street. Para los que quieran asistir, el martes 7 de noviembre de las 6 de la tarde se van a prender las luces navideñas en Oxford Street. Así es que si quieren asistir, ya saben. Genial, Orte, pues muchísimas gracias por toda la información. De todas maneras, para recordarles a todos nuestros amigos que toda esta información que acaba de dar mi queridísima amiga Hortensia, que bueno, pues el día de hoy no está aquí en cabina, pero bueno, esta información la pueden encontrar en las páginas de Mexicanos en Londres y por supuesto en la página de Hecho en México desde Londres, Inglaterra, para que ustedes puedan buscar cuál es el evento que más les queda, porque por ahí, de hecho, yo he visto por ahí comentarios de personas, ¿cómo me pueden enterar de diferentes eventos que se presentan aquí ya sea en Reino Unido o en particular en la ciudad de Londres? Bueno, es muy sencillo, visiten la página de Hecho en México desde Londres, Inglaterra, y ahí siempre estamos publicando los diferentes eventos para que, bueno, pues ustedes puedan ver cuál les acomoda más, como ahorita lo decía Orte, por ejemplo, para los fuegos artificiales. Hay muchos lugares, hay muchos parques, hay algunos que cuestan, algunos son gratuitos. Busquen el que más les quede cerca de su localidad. La verdad creo que es un espectáculo muy bonito el que hacen ahora sí que fuegos artificiales con música, el cual, bueno, pues es para toda la familia y sin duda se van a divertir. Exactamente. Pues Orte, Pues bueno, muchísimas gracias por haberte comunicado aquí. Y perdona por el DJ que tengo el día de hoy, que híjole, ahora sí me está fallando el Roger, que viene medio dormido, pero bueno, Mira ha estado practicando porque la semana pasada pues como ahora que no fuiste tú y le tocó estar también de DJ. Ahí voy. Estoy viendo. Ahora tú estás en los controles. Yo creo que a Roger vamos a terminar dejándolo, sin duda. Yo creo que Roger como DJ es un excelente fotógrafo, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, yo creo claro que sí. vamos a seguir manteniendo al querido Roger. Es que es más fácil darte lata y fregarte a ti del lado de la computadora. Ándele del otro lado, ¿verdad? Es más fácil, es más divertido. Aquí sí hay que chambearle. Exacto, hay que darle, ¿no? Ni modo, ¿no? Pero bueno, pues claro está bien. Sí. Pues muchas gracias, mi querida Orte. Te mandamos un saludo, un abrazo y por supuesto te esperamos aquí dentro de 8 días. Oye, claro pasó? que sí, pero acabo de leer aquí que nuestro amigo Marco Cuervo dice que solamente porque el DJ le puso de buenas con su música, está regalando otras 2 entradas más para los que publiquen en Hecho en México la foto de su ofrenda o su altar. Mira, nada más porque está aquí el DJ haciendo un gran esfuerzo. Estoy haciendo un gran esfuerzo. Muy bien, mi queridísimo DJ. Está bien que por cierto no sabe muchas canciones de Día de Muertos, pero se está haciendo lo mejor que puede, mi querida Roger. Sí. No, pues qué bueno. ¿Y estas cómo las vamos a regalar, mi querida Orte? Pues como dice aquí Marco Cuervo, si tienen una foto de su altar, de su ofrenda, pues la pueden publicar. Yo sé que no se puede publicar cuando estamos live, pero tal vez si los mandan por interno o publicarlo así en la página, pues ya vamos a ver quién se podría ganar esas entradas. Ahorita tenemos a nuestra amiga María Shin y Claudia Palacios que están participando por esa entrada, así es que bueno, pues entonces todos los que tengan, y fíjate que dos. yo he visto por ahí algunos de nuestros amigos que sí han publicado sus ofrendas a través de Facebook. Bueno, pues ahora los invitamos a que lo hagan a través de la página de Hecho en México desde Londres, Inglaterra, y que pongan el hashtag de Lupita East, ¿no? Para que para que sepamos Lupita en East dónde van a estar. Y Hecho en México. Exacto, y bueno, Hecho en México. va a estar en la página. No, pero también que pongan el hashtag, ¿no? Hashtag Hecho en México, hashtag Lupita East, para que, bueno, pues entonces ustedes puedan entrar en esta pues rifa de estos boletos que va a regalar nuestro querido amigo Marco Cuervo para este día viernes, que se llevará a cabo el evento ahí en Lupita East, cerca de Aldgate East. Muy bien, Claro muy bien. sí.
Bueno, así ya saben. Pongan sus fotos. Chicos, ¿Algo más, mi querida Orte? poniendo música y nos vemos la próxima semana o nos vemos este fin de semana en las celebraciones de Día de Muertos. Exacto, ahí nos vamos a estar viendo viernes, sábado, el domingo, todos los días que se pueda, ahí vamos a estar, por supuesto. Muchas gracias, mi querida Orte, un abrazo. Igualmente, saludos a todos y a todos los oyentes también. Un saludote. Sale, muchas gracias. Pues vamos aquí a continuar con que te la pongo. ¿Te acuerdas de esta canción, mi querido Roger? No. ¿No te acuerdas de esta canción? Ya era vieja cuando bueno, la escuché. Es que era de tus tiempos, Enrique. Yo no estoy diciendo que no sea de mis tiempos, pero vamos a escucharla nuevamente y aquí tenemos algunas viejezonas también para que no digan. Ok. Vamos pues. Bueno, pues ya estamos por acá de vuelta nuevamente, aquí escuchando Perfume de Gardenias, ¿no? Estábamos hablando precisamente que a Roger Alarcón lo sacaban a bailar las tías con esta canción, ¿verdad, mi querido Roger? Es que Enrique dice, yo la escuchaba y bailaba. No, bueno, pero yo... no es de mis tiempos. No dije eso. Yo dije que esta canción se volvió a poner de moda hace unos años, ¿no? O bueno, no sé por qué. A mi vida empezaron a caer estas canciones, ¿no? No sé por qué motivo. Hace unos, ¿qué será? Ay, caray, wow, ya tiene. Estaba pensando, iba a decir así un par de años, pero no, ya tiene como 6, 7 años que cayeron a mi vida estas canciones. Se pusieron de moda. No, yo me acuerdo que en las fiestas en México era la tía que nadie quería bailar y agarraba y te pescaba en esas canciones y vente, vamos a bailar. O sea, que si ahorita te está viendo tu familia, la tía que te sacaba a bailar esto dice, ¿estás queriendo decir que a mí? No, es que no nada más a mí me pasaba, le pasaba a todo el mundo, yo me acuerdo. Entonces, no, pero bueno, es que así aprendimos a bailar. Estas fiestas familiares, ¿no? Sin duda eran sensacional. Pero bueno, Roger, tenemos algunos comentarios por ahí de la gente que nos está escuchando a través de Facebook y nos está soportando y tolerando. Sí, bueno, el chef Marco Cuervo, que está encantado con la música. También un saludo a Luis Velasco. Él donde está en Liverpool, dijo, ¿no? Algo por sí, el que estaba en Liverpool. ¿no? Sí, él es más joven, entonces a él le gustan ya le pusimos un bloque a él. Pero dice ahí, ¿qué rolón, compas? Pero qué rolón, yo creo que es el del bloque pasado. Ah, ok. Para a lo mejor fue la de Garibaldi, ¿no? Bueno, yo te la pongo, ¿no? No, esa fue. Bueno, ya está bien, fue un capricho. Te dio el prendón, te da el prendón. Sí, me recordaste. Ok, dale. También tenemos saludos a Elsa Helsbach. Hesselbach. Le voy a decir al señor Vicente. Que el día 1 de noviembre su nieto Alejandro Salas cumpleaños. Muchas felicidades. Muchas felicidades a su nieto. Felicidades. También saludos para Adriana Valdés. Valadez. Perdón, Valadez. Ok, está bien. ¿Qué más dice? Por cierto, Adriana decía que se nota que no he leído los libros, solo por el estilo estaba diciendo, ¿no? Sí, estaba diciendo que leas más. Que lea más, ¿no? Y no me preguntes mis 3 libros favoritos, porque uno de ellos es la Biblia, ¿no? no. Dale. Next. Dale. Ok, y nuestros amigos, ¿quién es? Es Music. Saludos a los amigos a nuestros amigos. Saludos amigos desde Guadalajara, Jalisco, México. Nos vemos pronto por acá. Felicidades, bueno, pues saludos a todos nuestros amigos que están en Jalisco y allá en México, por supuesto. Y dice, ¿y dónde está Hortensia hoy? Bueno, pues hoy Hortensia, como lo dijimos hace rato, tuvo por ahí una cuestión, tuvo un problemita familiar, pero bueno, pues afortunadamente está bien, y bueno, pues nada más esperemos que la próxima semana esté aquí con nosotros acompañándonos. Y luego también tenemos a Said Vieira. ¿Quién más nos está viendo por ahí? Nos está viendo por aquí también Jania Cárdenas y Viridiana Díaz Padilla también. Ok, Said Vieira, ¿qué dice? Vieira. ¿Qué dice? Estaba rasgándome el corazón. Ándale. También tenemos a Viridiana Díaz Padilla, ¿no? Que nos está viendo a través de Facebook. Un saludo. Y bueno, pues es el momento de presentar a nuestra invitada de esta noche. Nuestra segunda invitada, a la queridísima Paola Peregrino. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy bien, gracias por un poquito más invitarme. Y buenas noches a todos los radioescuchas. Bueno, para aquellos que no conocen a Paola, bueno, Paola la verdad tiene ahora sí que muchas facetas, ¿no? Tienes muchas facetas aquí en Londres y ahora sí que está como de comodín en algunas cosas y otras, pero cuéntanos un poquito para aquellas personas que no te conocen, ¿quién es Paola? ¿De dónde eres, Paola? Claro, soy de Querétaro y llevo aquí ya casi 20 años. Y ahora mismo estoy trabajando en Oaxaca, los restaurantes, y estamos organizando el Festival de Día de Muertos. Entonces les vine a platicar un poquito acerca del festival. Platícanos, ¿de qué se trata este festival? Porque son varias fechas, ¿no? Sí, es este jueves, viernes y sábado.
Es un festival con un montón de cosas padrísimas, les voy a contar un poquito. El festival se va a llevar a cabo en unos túneles que están ubicados en Waterloo, donde tenemos diferentes experiencias, ¿no? Entonces vamos a recrear un cementerio oaxaqueño en uno de ellos, vamos a tener una ofrenda hermosa, vamos a tener una jungla maya donde los mayas van a salir a enseñarnos un poco del Hanal Pijan, que era lo que ellos celebraban, de la manera que ellos celebraban Día de Muertos. Entonces tenemos un grupo que va a venir y va a hacer todos esos rituales, va a estar súper padre. Tenemos la cantina de La Llorona, donde La Llorona misma va a estar lamentando la pérdida de sus hijos con unos tequilas. Y tenemos varias bandas, por ejemplo Sonido Gallo Negro de México, van a tocar el sábado. Y bueno, súper emocionados porque es una bandota y tenemos muchísima suerte de que están en Europa y quisieron venir a tocar al festival. Oye, Paola, y entonces esto es jueves, viernes y sábado. Sí, así es. Y el jueves, ¿a qué hora son? ¿A qué hora es esto? Pues, ¿a qué hora son los eventos? Los 3 días, de 7 de la tarde a 2 de la mañana. Vamos a tener comida afuera de los túneles, vamos a tener tacos, hamburguesas, hot dogs, de todo. Dentro de los túneles bebida, margaritas, tequila, corona, etcétera. Y el sábado tenemos un día familiar, pero ya quedan solo 10 boletos para el día familiar, así que si quieren llevar a los niños, pónganse las pilas porque ya quedan súper poquitos boletos para ese día. Para los otros días sí quedan, entonces los invitamos a que vengan porque les va a encantar. ¿Y dónde pueden encontrar estos boletos? Si se meten a la página de oaxaca.co.uk, Oaxaca con W, ahí van a poder encontrar los boletos. Ok, entonces directamente en la página de Oaxaca, ¿sí?, es donde pueden encontrar estos boletos para los eventos del jueves, viernes, sábado. Y el sábado también es desde las 7 de la noche, pero es familiar. No, el del familiar, la sesión familiar comienza a la 1 de la tarde. ¿Es de 1 a 6? ¿A 1 a 4. A 4. Sí, vamos a tener actividades para los niños, vamos a tener storytelling, la mismísima nieta de la Catrina va a estar hablando con los niños. Ah, wow. Y también van a poder ver un poco acerca de los mayas y vamos a poner al final el libro de la vida para que todas las familias se sienten y la veamos todos juntos. Pero hay que aclarar que todo eso es dentro de las bóvedas, o sea, para eso hay que tener boleto, porque luego también mucha gente me estaba preguntando, bueno, y van a hacer algo porque hay un pasillo que se llama, ¿cómo se llama? Leek Street, que hay muchos grafitis, entonces la gente piensa que a lo mejor va a haber algo afuera a la 1 de la tarde y no es así, todo va a estar dentro. Todo va a estar dentro. En la parte de afuera vamos a tener lo que les digo que es la comida. El sábado también vamos a estar nuestros amigos, por ejemplo, Viridiana, Sandra, de Ay Qué Chula, vamos a tener todos los puestitos de cositas mexicanas, artesanías, dulces, comida. El día sábado, entonces ese día está padrísimo para visitarnos. El mercado está todo el día, la comida está todo el día, acceso gratuito, y ya para entrar a los túneles pues pueden comprar su boleto. Muy bien, no, sí, porque es muy importante aclarar eso, ¿no? ¿Quién va a estar en Leek Street, que es acceso libre y no tienen que pagar? ¿Y cuándo tienen que pagar? Porque luego a veces mucha gente llega, no, yo pensé que sí va a haber cosas, no va a haber cosas, entonces hay que piensan que no hay nada, ¿no? Como ven afuera no ven nada, pues no hay nada, ¿no? Sí, o pasa, no, es que yo vi de lejitos y no había nada, entonces no. Pero bueno, no. Yo creo que las bóvedas en Waterloo, yo he estado muchas veces ahí y realmente para todo lo que nos dices que va a haber va a estar increíble. Ahora, parte de lo que están haciendo ustedes se va a ir a Rise México. Bueno, se va a ir para los terremotos, bueno, la gente afectada por, ya me hice bolas. Para la gente afectada por los diferentes, por los sismos que ocurrieron en México, ¿no? Sí, mira, el Festival de Oaxaca se lleva haciendo 4 años y siempre las ganancias son destinadas a nuestra caridad elegida, ¿no? Entonces, nosotros, todos los especiales que tenemos en Oaxaca, cuando ustedes vienen, les dicen, ay, la especial es tal, 20 peniques de todos los especiales van a Étnica. Étnica es una asociación que trabaja sobre todo en Ciudad de México y Xochimilco, tiene varios centros que trabajan con familias y niños de la calle.
Entonces tienen unas cocinas enormes, les enseñan a cocinar, les orientan para poder tener una vida mejor. Y ellos, en el centro de Xochimilco, muchas de las familias con que trabajan han sido afectadas por los terremotos. Entonces nos mandaron una propuesta de cómo destinarían los fondos que nosotros vamos a recaudar en el Día de Muertos. Y también toda esta semana en los restaurantes tenemos unos menús de Día de Muertos y se está donando de todos esos menús también. Entonces, por medio de Étnica, que tenemos una relación muy, muy buena, muy establecida, vamos a llegar directamente a todas esas familias de la zona de Xochimilco y pueblitos aledaños que han sido afectadas por los terremotos. Lo cual, bueno, pues súper entonces bien. ahora sí que podemos invitar a todos nuestros amigos a que participen y a que vayan a comer a los restaurantes Eso. Oaxaca, porque de todas maneras, bueno, pues de alguna manera estamos cooperando para ayudar a todos los afectados en los sismos que, bueno, pues que lamentablemente ocurrieron en México el mes pasado. Bueno, y empezamos a hablar así rápido de Paola, pero Paola, dinos qué haces tú en Oaxaca y cómo ha sido esa participación de México y por qué Oaxaca está muy comprometido con México. Eso es lo que nos falta, que escuche. Claro, como ustedes saben, los dueños de Oaxaca, una de ellas fue la chica que ganó MasterChef hace 10 años. Ellos, los dos dueños, están genuinamente enamorados de México. Ellos, tengo mucha suerte porque estoy en el equipo de marketing y me dan mucha libertad de hacer cosas culturales. Y por ejemplo el Festival de Muertos, pues son cosas que se nos ocurrieron a mi equipo. Sobre todo, pues no hay más mexicanos en el equipo. Entonces es muy bonito que estemos trabajando para compartir toda esta riqueza cultural. Y en esta ocasión, junto con México Tourist Board y la embajada, Javier Calderón, he involucrado a muchas personas para que el evento sea muy rico en cultura, ¿no? Entonces, el año pasado vamos a tener lucha libre, no sé qué, a la gente le encanta, pero este año quisimos ser un poco más apegados a las tradiciones. Entonces el cementerio va a ser un lugar y muy, muy, muy espiritual, muy bonito y bueno, espero que nos lo vengan a ver. Pues claro que sí, yo creo que es una gran oportunidad. Tenemos por ahí un premio. Varios, ¿no? Tenemos varios premios, ¿no? Platícanos. Entonces, ¿de qué se tratan estos premios que vamos a tener? Bueno, Un tenemos varios pares de boletos. No sé exactamente cuántas personas mandaron su calaverita. Ese es un misterio. Ese es un misterio que ahorita le vamos a preguntar a nuestra querida Orte. Oye, ¿dónde están esas calaveritas? Las calaveritas que para que las podamos ver. Me imagino que están aquí en la página de Hecho en México. Habría que buscarlas. Cuidado, no te vayas a pegar, Roger, con el micrófono. Entonces, bueno, pues tenemos unos regalos que son invitaciones para que la gente vaya, ¿no? A este festival. Sí, los boletos cuestan 25 libras, entonces, bueno, tienen un valor de 50 libras los premios que vamos a dar. Ok, porque son pases dobles, ¿no? Pases dobles. Todos ellos. Ok, bueno, pues entonces vamos a un poco de música y regresamos ahorita para que leamos estas calaveritas y decidamos, bueno, más bien Paola nos diga quién es el ganador. Entonces vamos aquí a regresar con más música. Bueno, pues ya estamos de regreso por acá y ya tenemos por ahí las calaveritas que nos hicieron el favor de mandarnos nuestros amigos radio escuchas, o bueno, los que nos ven a través de Facebook. ¿Cómo se les diría? Bueno, pues televidentes, ¿no? Movilvidentes, ¿o qué sería? Streamvidentes. Bueno, pues todos ellos que nos mandaron ahí unas calaveritas y nuestra querida amiga Paola. Se la acabamos de poner difícil a Paola porque las va a tener que leer ahorita. Las va a tener que leer. Híjole. Bueno, si no, ahorita la ayudamos. Oye, ponle música así más así de. Se ven buenísimos. Pero ¿qué le ponemos? Pues tú tenías la música por ahí, pero vamos a ver, ahorita le ponemos algo. Déjame ver qué le ponemos. Pero bueno, adelante, empiézale, mi querida Paola. Pues tenemos calaveritas de Jimena Ra, tenemos de Adriana Valadez, nuestra amiga, tenemos calaverita de Susi Moctezuma y de Axayacatl. la señorita Torres. Axayacatl Torres. Y también de Mireya Jiménez Sánchez.
Entonces, Bueno, ¿qué sí, les hay que parece? Entonces, Sí. ¿qué? ¿Vamos a leerles o qué? ¿Leemos un verso de cada una? Ah, pues Son échatela los dos, toda, sí, échatela sí. toda, ok. A ver, Como échamela, traigo échamela. lentes. A ver, échamela, a ver, vamos a ver. Dice, la calaca tilica y flaca en su andar se encontraba, cuando en su WhatsApp le llegaba que a Enrique y a Hortensia ya les tocaba. La tilica se apuró, por cielo, tierra y tierra deambuló. En México buscó, pero no los encontró. Con el chisme le vinieron, que en Londres a ellos los vieron. Pensó para sus adentros, canijo, está re lejos. La flaca Oxford Street recorría. Perdida ella se sentía al ver que si se acababa el día, su misión fallaría. Todo parecía perdido cuando en la radio escuchó algo que alegró su día. Oaxaca era donde los encontraría. El bus tomó y en el Gap no cayó. Al llegar a Oaxaca los vio. Hola Catrina amiga, jálate una silla y cómete una quesadilla. Sorprendida se sentía, hecho en México todo parecía, no solo por la comida, también por la compañía. Con la panza llena y mezcal en mano, la flaca brindaba y les decía, les perdono la existencia por su apoyo al mexicano, larga vida a Hecho en México Radio. Muy bien, esta fue de Jimena Ra. Buenísima. A ver, venga. Venga. tú. No, tú, ¿quién sabe leer o qué? A ver si alcanzo a ver, que no traigo mis lentes. Adriana Valadez nos mandó esta calaverita. La calaca blanca y flaca una vez sintonizó Extra Media. Lo que oyó lo le confundió. Hecho en México desde Londres, ella se cuestionó. Ese nombre tan extraño le ha causado distracción. Locutores Hortensia, Enrique y Roger, a todos me los llevo yo. Pero escuchando la música y toda la programación, la parquita se tranquilizó, se puso contenta y a comentar empezó. Y les dijo en los comentarios, ¿me invitan a alguna fiesta? Roger le contesta, claro que sí, flaquita, en Oaxaca tendrán una. Y está dedicada en tu honor, nos vamos a la pachanga y bailamos un rolón, como ese de la tía. Se fueron todos de fiesta y la calaca se alegró. Les dijo a los tres juntitos, a ustedes no me los llevo hoy. ¡Bravo, Adriana! ¿Cómo estás jalando, Roger? Entonces, aquí ya nos atoramos, mijo, ya me estás jalando aquí. Hazte para allá. Claro, es que estamos aquí, estamos jugando a las sillitas. Aquí. Venga, mi querido Roger, a ver, échese la tercera. A ver, la tercera por Susi Moctezuma. La flaca llegó a Oaxaca y por un tal Enrique Gelista preguntó, mientras una cerveza en el bar con él se tomó. Vengo entusiasmada a llevarme a este señor, pues allá en el otro mundo me hace falta un presentador. Ten cuidado que te buscan, Roger le advirtió, pero a Gelista no le asustó, pues ni la muerte creyó. De esta no te salvas, así que toma tus cosas, que allá la chamba se nos juntó. Ya ni modo, decía Enrique, pero no me voy, no sin antes comernos un birrión, unos tacos y un michelón en el Oaxaca para aguantar el reventón. Y que Orte en el programa de Hecho en México me ponga un buen cumbión. Como le hizo la huesuda, que con la suya se salió, se llevó a Enrique para presentar y a Roger para fotografiar. Y el gran pachangón se armó. Muy bien. Oye, pero nos está llevando la Susi. Oye, gracias Susi, pero gracias por la calaverita, pero híjole, ya nos cargó literal, ¿no? Ahora falta la última más. No, hay dos más todavía. A ver, va, dice. Celebrar a los difuntos es muy noble tradición, en que alegres todos juntos visitamos el panteón. Hecho en México está invitando a todo su gran auditorio, y unos muertos escuchando se salieron del velorio. A Extra Radio ya van llegando los muertos en procesión, muy alegres comentando de la atenta invitación. Un paseo guiado tuvieron por distintas estaciones y a Elephant llegaron y pidieron sus canciones. Enrique Gelista espantado, que la canción conmigo. Enrique Gelista espantado por ver a tanto difunto, casi se cae desmayado.
Al sentir un esqueleto junto, a Roger pidieron ver, pero espantado, él no salía. Le gritaron, queremos ser. Queremos ser también de Roger Manía. Los huesos de la calaca... Espérame, déjame bajarlo porque... ¿Dónde lo bajo? Aquí. Los huesos de la calaca, con quien hicieron mucho ruido, sonaron como matraca, y también fueron un güiro. Hortensia Celis cantaba, en una alegre transmisión y en la estación se escuchaba. Muy clarito en el panteón, los compases de la rumba empezaron a sonar, y unos muertos en Oaxaca se pusieron a bailar. Felices pasaron su día, ya se terminó la función, regresarán a la tumba fría hasta una nueva reunión. Eso, muy bien, de Ayaxacatl Torres. Y luego hay otra por acá de Mireya, ¿no? Venga, Roger. Esta es de Mireya Jiménez Sánchez. Tenchita corre y corre, por el pasillo va gritando, cansada y exhausta, y por miedo sigue andando. Una huesuda la persigue, asustada, sigue y sigue. Tenchita a la cabina, de hecho en México, llega y con miedo cierra la puerta. La huesuda saca su hacha, enfurecida voltea. Hortensia rápido se agacha y la muerte se nortea. Pero nunca supo por dónde Hortensia se salió, y luego por detrás la parca le salió. Hortensia se para firme y confronta a la huesuda, y con una voz firme le dice, ahora, ¿qué quieres tú? La flaca le dice a Horte, mucha hambre tengo yo, y por eso te pones loca. Anda, te llevo a Oaxaca, y por ahí comemos las dos. Ahí está. ¿Ya? Bravo, muy bien. Perdón, estaba acá de otro lado. Muy bien, bueno, pues es difícil, la verdad. Se la pusieron difícil. Están buenas. ¿Cuántos boletos van a hacer, mi queridísima? ¿Cuántas? Bueno, tuvimos 5 calaveritas, ¿cierto? 5, sí, fueron 5. Bueno, pues les vamos a regalar a todos un pase doble. ¡Wow! Pues ya ven, los que se perdieron aquellos que no participaron. 5, wow. La verdad es que súper padres, todas y súper elaboradas. Así que muchas gracias por participar. No, pues muchas gracias a ti, que son que les diste a todas. Premiaste a todas las calaveritas. Hay una pregunta. La gente, por ejemplo, si esto lo hiciéramos en inglés, se podría entender. No pega, porque yo creo que es algo. Bueno, hay cosas interesantes. Uno, que nos burlamos de la muerte, ¿no? Es así como un poco extraño, ¿no? Porque es entre. Por un lado, nos burlamos de que no nos ha agarrado, ¿no? Pero por otro lado, pues la respetamos, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Pero este día es más como de burlarnos de la muerte, ¿no? De que no nos ha alcanzado. Pero yo creo que a pesar de que los británicos tienen un humor negro, es complicado, ¿no? Yo pensaría que no le entenderían así, de ese tipo. Y bueno, no sé tú qué piensas, Pau. Sí, no, sería divertido ver, bueno, hay muchos ingleses que hablan perfectamente español mexicano. Y sería padrísimo ver qué opinan de las calaveritas. Y sería bueno empezar a ver cómo poder hacerlas en inglés, ¿no? Empezar a hacer esas rimas y demás. Porque además tiene precisamente el humor, ¿no? Que es ahora sí que la parte más importante, ¿no? Que siempre burlarnos de alguien o decir de características o defectos de una persona, etcétera. Y bueno, pues ahora sí que aquí no sé qué tanto pensarán de que, bueno, pues le estás deseando que te lleve, ¿no? Que te lleve la muerte, ¿no? A lo mejor lo pueden malinterpretar, ¿no? Lo único que puedo decir es que se ensañaron contigo, Enrique. O sea, no importa, al contrario, lo agradezco, de verdad, lo agradezco. Muchas gracias a todos. Te iban a llevar por un convio, primero que por una cerveza y por un comilón. Sí, y pues de todas maneras me iban a llevar. De todas maneras te iba a llevar. Por una o por otra cosa me iban a llevar, pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? Hay un aviso a todos los ganadores, si contestan ahí mismo qué día quieren ir, si quieren ir el viernes o el sábado. Viernes o el sábado. Viernes o sábado. Porque el jueves ya estamos bastante llenos. Nos avisen en cuanto antes, por favor, para poder dejar su nombre en la entrada. Así es, que ya saben las 5 calaveritas ganadoras, que sería Mireya Jiménez Sánchez, sería la señorita Axayacatl Torres, sería Susi Moctezuma, sería Adriana Valadez y sería Jimena Ra. Bueno, pues muchas felicidades a todas ellas, por supuesto. Y bueno, tenemos el sorteo del mes.
¿En qué consiste? En una botella de tequila se van a llevar. Y bueno, pues ahora sí que... Y que nos digan dónde la van a abrir para que tengamos la fiesta. Luego, tú, Roger. A ver, pues aquí nuestra queridísima amiga que nos ayude. ¡Ay! ¡Qué buen dominio, Que nos ayude a sacar quién es el afortunado ganador del sorteo de mes. Lourdes Buenano. Bueno, pues nuestra amiga Lourdes Buenano de Ecuador se ha hecho acreedora a una botella de tequila. ¡Y qué rico! ¿No? Bueno, pues muy bien. Casa Amigos. Cortesía de nuestros amigos de Casa Amigo. Y bueno, pues es hora de despedirnos, mis queridos amigos. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Muchas gracias, por supuesto. Dime. De Lupita. Ajá. La que se gana los boletos. ¿Quién es? Que sería Claudia Palacios. Claudia Palacios se gana los boletos de Lupita para Lupita East de este viernes. De este viernes, ajá. Y bueno, también que se comunique que nos mande un mensajito, ¿no? Un mensajito, por favor, si nos puedes mandar un mensajito a Hecho en México para que, bueno, pues te podamos decir cómo puedes recoger, cómo te pueden apuntar ahí en la lista y demás para que puedas tú ahora sí que disfrutar de esta fiesta del día viernes ahí con nuestros amigos de Lupita East, ahí por Old Gay East. Muy bien, muy bien. Agradecer a nuestros invitados, agradecer por supuesto a Filo de la Yata, que bueno, se tuvo que ir, pero bueno, pues también invitándolos y recordándoles que bueno, pues este sábado y domingo allá en Cambridge, pues hay eventos por si ustedes tienen tiempo y pueden asistir, bueno, y recuerden que también es por una noble causa, porque también están apoyando a todos los damnificados y a todas las personas que fueron afectadas por los terremotos que ocurrieron en México. Y bueno, pues agradecer por supuesto a nuestra querida, ¿qué dice Lupita Altares? Es la de que van a escoger, que tienen que mandar su fotografía, ¿no? De los altares, sí, ¿no? Claro que sí. Si pueden mandarlas ahí, de hecho ya las están poniendo en la página. De hecho en México vi unas fotografías de altares. De ahí se va a escoger la ganadora, o la ganadora es la de Claudia Palacio, la que me dijiste. No, esa es otra. Esa es otra, sí. Ok, entonces bueno, de ahí se va a escoger el altar ganador, para que bueno, pues se ganen otros boletos, que es lo que nos comentaba ahorita nuestro amigo Marco Cuervo, ¿no? Sí, que se puso bello y nos va a dar otros 2 boletos. Pues muchas gracias, nuestro querido amigo Marco Cuervo también. Muchos saludos. Muchas gracias a Paola de Oaxaca, gracias, ¿no? Mucha suerte, muchas gracias. Qué padre lo que están haciendo, digo, el Día de la Muerte o el Día de Muertos, ¿no? Celebrándolo como tal, no como Halloween ni nada por el estilo, sino pues manteniendo las tradiciones mexicanas de una manera muy noble, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Paola. Roger Alarcón. Bravo para Paola. Bueno, pues Enrique, muchas gracias. Orte, pues muchos saludos donde estés y que todo esté bien. A todo nuestro auditorio que nos está viendo por el live streaming en Facebook y a todos los que nos escuchan por Extra Radio Internacional. Un saludo a los más importantes, que son ustedes que nos escuchan. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que están en el continente americano también, por supuesto. Tengan ustedes una muy buena tarde, una feliz semana, un buen principio de mes también. Diviértanse en estas fiestas de Días de Muertos, pásenla muy bien. Muchas gracias a todos los que están aquí en el Reino Unido también y en Europa. Muy buenas noches tengan todos ustedes, y recordarles que como siempre todos los lunes nos pueden encontrar de 8 a 10 de la noche en su programa Hecho en México desde Londres, Inglaterra, a través de Facebook o a través de extraradio1.com. ¿Qué pasó? A través de extraradio1.com. Y bueno, pues los esperamos. Muchas gracias, saludos a Orte. Y bueno, pues los dejamos aquí con tantita música y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Hecho en México.